siglo XIX, que es el momento en el cual surgen los símbolos que hoy Argentina toma como sus símbolos nacionales. Quería referirme un poco a cómo fue el derrotero, ¿no? Cómo aparecen esos símbolos, teniendo en cuenta que los símbolos, como ya bien dijeron en las presentaciones anteriores, son fundamentales, ¿no? Para digamos, representar a una comunidad, para identificar. Y de ahí que quienes iniciaron la revolución poco después de 1810 empezaron a buscar símbolos propios, ¿no? Símbolos propios para diferenciarse y a la vez para aglutinarse, ¿no? Es decir, para construir vínculos entre ellos. Una cosa que a mí me interesa mucho de la época de las revoluciones, vieron esta era de las revoluciones que se da entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, una era de las revoluciones de la cual la de este país, o la de lo que terminó siendo este país, es parte, ¿no? La revolución estadounidense, la de Tupac Amaru y Tupac Katari, la de Haití, la francesa, las revoluciones hispanoamericanas posteriores, son toda parte de una época muy particular, ¿no? Una época en la que se discutió completamente digamos, la forma del poder, quién iba a mandar y por qué. Es decir, es una época digamos, de surgimiento del mundo moderno y justamente de surgimiento de muchos símbolos como parte de esas disputas, ¿no? Yo traje algunas imágenes, aprovechando que dirijo un museo y que ahora trabajo mucho con imágenes. Comparto algunas con ustedes porque me parece que es interesante comentarlas. Si pueden poner la primera. Para partir... no, la anterior, por favor. Esa. Llegan a ver de atrás, ¿no? Esto es cuando empieza la guerra de independencia, incluso un poco antes, ¿no? Tiene que ver con la invasión de los franceses a España, cosa que todos ustedes, si tuvieron la charla anterior, hablamos de eso, pero digamos, en 1808 los franceses de Napoleón traicionan a su rival, a su aliado español y tratan de apoderarse de España, ¿no? De hecho van ocupando buena parte del territorio español. En España va a haber una reacción contra eso, ¿no? O sea, para los que no se acuerdan, Napoleón pone como rey de España a su propio hermano, José Bonaparte, conocido como Pepe Botella, ¿no? Y buena parte de los españoles no acepta a este nuevo rey y considera su verdadero rey a quien queda preso de Napoleón, que es Fernando VII, que es ese señor que está arriba de todo, con una banda que es igual a la de los presidentes argentinos hoy. Y voy a volver sobre eso en un rato, ¿sí? Pero lo que me interesa de esta imagen, que es una de las alegorías que se hacen en España y después también circulan por América para resistir contra los franceses y defender al que consideran el verdadero rey, es que hay una guerra de símbolos en primer plano, ¿no? Si se fijan, hay un león, que es el símbolo de España. España tiene como gran símbolo el león ibérico, ¿no? Por eso nuestro himno hablaba antes de a sus plantas rendido un león, ¿no? El león de España. De hecho, el reino de León es un reino muy antiguo en España y es un símbolo muy antiguo en la monarquía, ¿sí? Fíjense que ese león, en una imagen un poquito violenta, se está comiendo, pues una guerra, a un águila, que es el águila napoleónica, ¿sí? Napoleón tomó un símbolo imperial. Ese símbolo era el águila, que era el águila de los romanos, ¿recuerdan? El águila después del imperio, del Sacro Imperio Romano Germánico, que una y otra vez reaparece como símbolo del imperio. Y acá tenemos a un león comiéndose al águila y lo hace escupir un montón de herejes franceses, que eran considerados herejes por los españoles porque habían ido en contra de la iglesia, que se queman en una hoguera ahí abajo, mientras mira muy contento Fernando el Católico, ¿no? Que es como predecesor, digamos, uno de los fundadores de la monarquía española. Este tipo de alegorías eran muy comunes en esa época, ¿no? Eran imágenes que se veían con un contenido político, no por el lado estético. Pero lo que me interesa de esto es que no es que la aparición de nuestros símbolos aparece en el aire, sino en una época donde hay una disputa muy fuerte de símbolos, ¿eh? O sea, unos disputan contra otros. En este caso, los españoles y los franceses disputan también la guerra en términos simbólicos. Cuando a raíz de todo esto comience la revolución, los revolucionarios rápidamente van a tener el problema de cómo identificarse a sí mismos, ¿no? Porque si están peleando contra, esto lo sabemos bien de la escuela de siempre, ¿no? Si están peleando contra aquellos que siguen fieles a la metrópoli española de la cual se quieren separar, ¿se pueden usar los mismos símbolos que se usaban antes? ¿Cuáles eran? Bueno, ¿vieron? La bandera española actual no era la bandera de esa época, esa era la bandera, la que es roja, amarilla, roja, era la bandera de la Marina española. En general, los ejércitos españoles usaban una cruz roja sobre una bandera blanca, lo que se llama la Cruz de Borgoña, ¿sí? Y había un símbolo muy importante en las ciudades importantes, justamente, que era
una bandera roja, que era el símbolo del rey. Cuando esa bandera, que se llamaba el pendón, salía a pasear, en las fiestas importantes, en los santos, en el cumpleaños del rey, en el nacimiento de un nuevo heredero, era como la presencia del rey en el lugar, ¿sí? O sea que era un símbolo muy importante. En el Cabildo de Buenos Aires, por ejemplo, todavía queda una de esas banderas, lo que se llamaba el pendón o el estandarte real, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? Todos lo sabemos bien, los revolucionarios empiezan a pelear una guerra y tienen la misma bandera, los mismos símbolos que sus enemigos, ¿sí? Entonces, ahí viene la aparición de, bueno, primero de la escarapela y después la aparición de Belgrano creando la bandera celeste y blanca, ¿no? Que, como ustedes bien saben, es un tema muy remanido y siempre se ha discutido y vale la pena volver a explorarlo una vez más, que es de dónde viene esto, ¿sí? Si puede ser la próxima imagen, por favor. Yo nunca me aburro del tema de la bandera, me parece interesante, pese a que uno lo ve una y otra vez, ¿no? Esta bandera que está en el Museo Histórico Nacional se llama la bandera de Macha, ¿sí? Hay tres banderas que se disputan esa estupidez que hacemos bastante, que es cuál es la más antigua, que realmente no importa. Hay tres banderas, cuatro, que vienen de la época de Belgrano y que todavía hoy existen. Obviamente la que hizo en Rosario no se conservó, ¿sí? Esa bandera sin duda no está. Pero hay otras cuatro que sí están, ¿sí? Una está en Jujuy, otra está en Tucumán, en la iglesia de San Francisco, otra está en el Museo Histórico Nacional, que yo tengo la suerte de dirigir, que está en Buenos Aires, y hay una que está en Sucre, ¿no? En Bolivia, que es esta pero al revés, blanca, celeste, blanca, y se encontraron las dos juntas, ¿sí? Con esto, ¿qué quiero decir? Que siempre hay un enigma de saber si al principio cuál era la verdadera bandera, y en realidad probablemente no había una verdadera, sino que se usaron distintas combinaciones de los colores y en distintas formas, como solía ocurrir en una época donde no había producción industrial de textiles, sino que le decían, hacer una bandera celeste y blanca y le iban armando de ese modo. O sea que es muy probable que cualquier combinación de celeste y blanco haya sido, en cualquier orden de los factores, haya sido utilizado durante bastante tiempo hasta que se homogeneiza un uso único aproximadamente para ya cuando está el Congreso de Tucumán, unos años después, pero pasaron años. ¿Por qué digo esto? Esta bandera que ven acá se encontró en Bolivia, ¿no? En un lugar que se llama Macha. ¿Por qué? Porque después de la batalla de Ayohuma, ¿se acuerdan? La derrota de Belgrano en lo que ahora es Bolivia, una gran derrota. Un cura o alguien de los revolucionarios escondió en una iglesia esta bandera y otra que es igual, como dije antes, pero con los colores al revés, blanca, celeste y blanca. Y pasaron décadas hasta que un día, limpiando la iglesia, las encuentran. Y Bolivia, que ya para ese momento existía, le dona a Argentina, que ya para ese momento existía, una de esas banderas y se queda con la otra. Esta es la bandera de Macha. Entonces sabemos que viene de 1813. Las otras, que fueron obsequios de Belgrano a Jujuy, al Cabildo de Jujuy y a la iglesia de San Francisco, no sabemos bien, pero más o menos son todas contemporáneas porque me parece medio tonto buscar la más antigua. Ahora, ¿de dónde viene el famoso hecho de los colores? Bueno, podemos ver la próxima, por favor. Este cuadro que todos conocemos, ¿no? Demasiado bien, ¿no? Porque creo que nadie que no haya ido a la escuela en Argentina no lo vio muchas veces. Es el único... Belgrano, como muchos de sus contemporáneos de dinero, se hizo retratar varias veces y todos los retratos son distintos. Otra cosa que aprendí de la gente que hace historia del arte es que no hace falta buscar el verdadero rostro de. Siempre son representaciones, ¿no? Es decir, de acuerdo a cómo lo pintaba el artista. Este retrato, él se lo hace traer de Europa, donde había retratistas de renombre, cosa que no había en el Río de la Plata en esa época, y ha sido usado muchas veces, no solo para hablar de Belgrano, que lo pintó, él estuvo en Europa como diplomático más o menos 1815, ¿no? Es el año, lo pintó un artista llamado Carbonnier. Pero lo interesante de este cuadro, si podemos ver la próxima, por favor, es que ahí chiquitito atrás aparece una bandera con solo una franja blanca y una franja celeste. No se llegará a verlo, pero se le ve, ¿sí? Bueno, de ahí que como ese cuadro supuestamente él lo supervisó, muchos creen que la bandera de Rosario es esa, ¿no? Que es la bandera solo una franja, porque cuando él crea la bandera dice... celeste y blanca la cree, no dice celeste, blanca, celeste, ¿no? O blanca, dice celeste y blanca. Entonces, a veces parece, no sé si es tan importante perder tanto tiempo discutiendo esto, pero obviamente, siendo la bandera lo que es para los argentinos y las argentinas, bueno, tiene mucha importancia este dato. Y lo que no sabemos es si Carbonnier pintó esto cuando Belgrano estaba ahí o terminó de completarlo después, le dijeron celeste y blanco,
mandó celeste y blanco, porque Belgrano nunca llegó a ver esta obra terminada, la trajo su compañero de viaje, Bernardino Rivadavia, cuando Belgrano ya estaba muerto. Y ahí es cuando el cuadro llegó a Buenos Aires, ¿sí? Pero por eso es la hipótesis de mucha gente, es que ese es el verdadero color de la bandera inicial. ¿Puedo ver la próxima? ¿Me siguen, no? Esto es para ver el derrotero. Bueno, el tema de los colores, que una y otra vez ha discutido, hoy lo que podemos saber es que no hay manera de saberlo, ¿sí? O sea, la única hipótesis verdadera es que no existe una forma, porque no hay manera de dirimirlo. La hipótesis que los banderólogos, historiadores que hacen historia de la bandera, más defienden hoy es que viene de esta imagen, ¿no? De los colores que están usando la familia del rey Carlos IV, ¿no? Padre de Fernando VII, que es lo que se llama la orden creada por el antecesor de Carlos IV, que es Carlos III, que usaba, digamos, todos los miembros de esa orden, una orden nobiliaria, usaban ese color celeste y blanco, color de los Borbones, ¿no? Entonces, digamos, es la banda que usan nuestros presidentes hoy, claramente, ¿sí? Y se supone que es de ahí que Belgrano toma esos colores, que a su vez estaban tomados del manto de la Inmaculada Concepción de María, que es celeste y blanco, ¿sí? De la cual era devoto Carlos III, ese rey que hizo las reformas llamadas borbónicas, ¿no? Entonces, se supone que Belgrano toma el color de ahí. ¿Y por qué? No se sabe, ¿sí? Una de las cosas que no hay que perder de vista es que tampoco hay tantos colores disponibles en la época, ¿no? Es una época muy precaria. Si alguien quería poner violeta y amarillo en telas, no iba a conseguirlo, ¿sí? O sea, había telas blancas, azules, celestes, rojas, verdes, y lo demás era complejo de conseguir, ¿sí? Esto lo dicen los que saben, yo no sé, pero con lo cual también tengamos en cuenta que no es que la disponibilidad era absoluta, pero en todo caso se supone, insisto, y nunca se va a saber del todo, que es el camino de la bandera, ¿no? El camino borbónico, el camino de la orden de Carlos III, y a su vez ella viene de la Inmaculada Concepción de María, ¿sí? ¿Podemos ver la próxima? Este cuadro que está en el Museo Histórico Nacional, que de paso hago propaganda, cuando estén en Buenos Aires pueden visitarlo. Este cuadro está expuesto y este señor es un riojano, Ortiz de Ocampo, ¿no? Que cumplió varias funciones, como todos los personajes de esa época, en la Revolución, y en 1813 estuvo efímeramente, porque después fue la derrota de Ayohuma, al mando de un gobierno en el Alto Perú, hoy Bolivia. Y esta imagen que ven en su sombrero, no sé si llegan a verlo de atrás, es la primera representación que conocemos hecha en la época del color celeste y blanco, ¿sí? Esa carapela que es blanca y con un centro celeste, es la primera vez que aparece una imagen hecha en la época, no posteriormente y no de fuentes escritas, sino la primera que tenemos pintada, ¿sí? O sea que ya ahí el color estaba claramente extendido. Y además hay algo muy interesante, para terminar el tema de la bandera celeste y blanca, que es el hecho de lo rápido que se expande ese color, más allá de la voluntad de Belgrano y de la voluntad del gobierno que se opuso a eso. Repasemos mínimamente. Ustedes recuerden que cuando empieza la revolución de 1810, los revolucionarios, si alguno estuvo en la charla que di antes, la otra vez con Ignacio Martínez, los revolucionarios no buscaban la independencia inicialmente, sino que buena parte de ellos lo que querían era conseguir la autonomía dentro del Imperio Español, ¿sí? O sea, dejar de depender de España, más no del rey de España. O sea, la posibilidad de que todos los territorios de la monarquía fueran iguales con un rey, que es lo mismo que después hizo el Reino Unido con la Commonwealth, ¿no? Estados iguales con un rey. Ese es el proyecto de muchos de los revolucionarios. Otros, como claramente Belgrano ya en 1812, buscan la independencia total, ¿sí? Lo que se llama la independencia absoluta. En cambio, el gobierno de ese momento, el llamado hoy primer triunvirato, es autonomista, no independentista, y por eso le prohíbe usar un símbolo que puede ser visto como independencia. ¿Se entiende? Entonces, ahora, lo interesante es que Belgrano crea la bandera acá en febrero, ¿sí? De 1812. Hace que no le llegó la noticia que le prohíbe usarla y la enarbola en Jujuy, pero al mismo tiempo se empieza a usar en todos los lugares revolucionarios, empiezan a tomar ese color celeste y blanco, ¿sí? En junio de 1812 hay una conspiración en Buenos Aires de españoles que dirigía Álzaga, los descubren, los van matando durante un mes. Van haciendo juicios y matando y colgando los cadáveres en la Plaza Hoy de Mayo, ¿sí? En el episodio más violento, más tipo Revolución Francesa que hubo en Buenos Aires en esos años. Se entiende, todos los días fusilan y cuelgan a los implicados. Y la gente se moviliza a la plaza con banderas
con trapos celestes y blancos, ¿no? Y eso, Belgrano no estaba ahí, ¿sí? Tampoco era una bandera oficial. O sea, que es llamativo lo rápido que está, que la necesidad que había de algún símbolo, ¿no? Es decir, no solo como lo que hizo Belgrano fue en realidad interpretar una necesidad y eso se impuso de una manera muy eficaz y muy rápido, más allá de la imposición oficial, ¿se entiende? O de al principio oposición oficial. Recién en fines de 1812, cuando toma el poder lo que llamó la Logia Lautaro, adopta esta bandera, pero ya estaba circulando desde antes, ¿sí? ¿Vamos bien? Una más, por favor. El otro símbolo que es clave en esa época y que seguimos usando, pero ya no representa lo mismo hoy, es el gorro. El mal llamado gorro frigio, ¿no? El gorro de la libertad, se llamaba en la época, que es el símbolo de las revoluciones, de la libertad y después de las repúblicas, ¿sí? Brevemente, ¿por qué mal llamado? Porque en realidad Frigia fue un reino en lo que hoy es Turquía, ¿no? En Asia Menor, donde evidentemente usaban gorros rojos, ¿sí? Y había varias pinturas griegas donde esto aparecía. Pero se mezcló esa pintura con otra origen de este gorro, que es un gorro romano de la antigua Roma, que se llamaba el gorro píleo. Yo todo esto lo aprendí, no es que soy un especialista, hago como que sé, pero digo, lo aprendí con los que saben. Digo, el gorro píleo era un gorro que cuando un esclavo era liberado en la antigua Roma, le ponían ese gorro. Y de ahí viene la idea del gorro de la libertad, que era un gorro rojo. Pero no era con esta forma, esta es la forma del gorro frigio. De alguna manera que no conocemos, a lo largo de los siglos se fueron sincretizando los dos y la Revolución Francesa lo toma como símbolo de la libertad, ¿sí? Y después símbolo de la República también. Y así se convirtió en un símbolo muy poderoso. Y los revolucionarios, junto con el celeste y blanco, van a tener a este como su principal símbolo, ¿sí? Fíjense, esta es una medalla chiquitita, ¿no? Acá está gigante, pero ¿ven bien de atrás? Sí. Esta es una medalla que se le dio a los oficiales que combatieron en la batalla de Salta, febrero de 1813, le dan este símbolo en honor a su victoria, ¿sí? Y es una espada con un gorro frigio coronándola. ¿Puede ser la siguiente? La siguiente que vamos a ver es una que le dieron a otros oficiales de menor rango, que es de plata, también es un sable en este caso, con el gorro frigio, o el gorro de la libertad en realidad, coronándola, ¿sí? Es el símbolo de la libertad. ¿Y cómo sabemos que era tan importante en la época? Fíjense por favor la siguiente. Gracias por esto. Esto es un escudito que le dieron al ejército realista cuando vencieron a las tropas después de Salta, en la batalla de Vilcapugio, ¿sí? Dice alrededor, lavó la afrenta de Salta y Tucumán en Vilcapugio. Y fíjense cuál es el símbolo. Es un gorro de la libertad atravesado por dos bayonetas, ¿sí? Con lo cual muestra lo mismo que vimos con el león y el águila, ¿no? Es una guerra de símbolos, o sea, están representando que el gorro es el enemigo y es lo malo, ¿no? Y que acá le acaban de ganar, básicamente. Sigamos, por favor. Este escudo, de hecho, que es hoy el escudo argentino, el primero que también está en el Museo Histórico Nacional, es el escudo que adopta la Asamblea del año 13, ¿sí? En enero de 1813, o sea, un año después de la creación de Belgrano. Bueno, hoy no se ve tan bien porque ha pasado el tiempo, pero también ya adoptó el celeste y blanco y como ustedes bien conocen, tiene el gorro, ¿no? Las manos de unión de las provincias, la pica de la guerra y el gorro de la libertad, que es el gran símbolo del momento, ¿sí? Este es el primer escudo que después Argentina va a tomar como su escudo nacional. Pero una cosa interesante de este escudo, si podemos ver la siguiente, por favor, es que le hicimos unas fotos infrarrojas el año pasado, hace 2 años, en el Museo Histórico Nacional, y es decir, que se ve lo que está debajo, ¿no? Porque habíamos visto, se decía que abajo había otro escudo, y efectivamente eso que está ahí tapado es el escudo español, ¿sí? ¿Podemos ver la próxima? Es este escudo, el escudo de Carlos III, ¿sí? O sea, lo que hacen es pintarle el escudo sobre el otro escudo, lo cual es, otra vez, ¿cuál es la hipótesis? ¿Gesto político o no había más material para hacer escudo? En este caso me inclino por lo primero, ¿no? Porque tampoco es un chapón, digamos, no es algo tan complejo, aunque en una época materialmente pobre, pero en todo caso es interesante eso, ¿no? Tapar el escudo del otro para poner un escudo marca bien la ruptura, ¿no? La Asamblea del año 13 no llegó a declarar independencia por distintas razones que ahora no vienen al caso, pero claramente ya hay un gesto total de final, ¿no? Y de inicio de algo nuevo. Bien, la próxima, si puede ser.
De hecho, fíjense, esta es la bandera que está en Jujuy, de hecho en la Casa de Gobierno de Jujuy, que Belgrano le da a Jujuy. Y no es la bandera que él creó, sino el escudo, ¿no? Es decir que, y de hecho después el ejército de los Andes va a tomar la bandera, va a ser este escudo en el medio del celeste y blanco. Con lo cual, insisto, al principio no hay una homogenización simbólica. Básicamente se usan intercambiando el escudo, el gorro y el celeste y blanco solo, ¿sí? La próxima, por favor. Y fíjense, este escudo se parece bastante, ¿no? Pero este no es un escudo de acá, es un escudo de un grupo jacobino de la Revolución Francesa, ¿sí? Se parece un poquito mucho, ¿no? Es decir, alguien lo vio antes. Y lo interesante es que es muy parecido salvo una cosa. ¿Qué? El sol, tal cual. Porque el sol que va a tomar el escudo local y después la bandera es un sol considerado incaico, un sol indígena, ¿sí? Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque las revoluciones siempre usan la metáfora del sol, ¿no? La idea de una nueva aurora, una época nueva que nace, ¿no? O sea, algo nuevo, un alumbramiento. Pero este es un sol europeo y el sol que va a usar la revolución, si me permiten la próxima, es el sol que se considera el sol de los incas. Esta moneda es de 1813, es la primera moneda que acuñaron los revolucionarios. Si se acuerdan, hasta hace no tanto existía una moneda de $1 acá que tenía este mismo gesto, porque era la moneda de 1813 hecha nueva, ¿no? Ese sol con carita, que no es que solamente los incas lo usaran, en los hechos lo interesante es que los incas no lo usaban. O sea, esa era la manera en que los europeos creían que los incas adoraban al sol. Hoy sabemos que en realidad los incas adoraban al sol en forma de un humano, pero ellos no lo sabían, ¿sí? Ellos creían que era así. Y adoptan entonces ese sol, que es el otro gran símbolo de los revolucionarios, el gorro y el sol, ¿sí? El sol se convirtió en un símbolo muy, muy importante. Sigamos, por favor. Les muestro esto porque me parece que es fascinante para entender finalmente la inclusión del sol en el escudo y en nuestra bandera, que al final en 1818 se va a agregar como una parte constitutiva de la bandera. ¿Por qué? Esto para mí es fascinante como historia. Este libro, este es un dibujo, una litografía, ¿no? Un grabado de un libro muy importante del siglo XVII, de principio del siglo XVII, que escribió un señor llamado, le decían el Inca, Garcilaso de la Vega, ¿sí? ¿Quién era Garcilaso de la Vega? Era el hijo de una princesa inca y de un conquistador español, ¿sí? De la Vega escribió un texto criticando lo que España estaba haciendo con sus dominios recientes, diciendo, en realidad hay que apuntar a una integración de gente como él, de los mestizos, ¿sí? Porque en realidad los incas, decía de la Vega, fueron un pueblo civilizado, ¿sí? No son salvajes como los europeos veían a los indígenas, ¿sí? Sino que son civilizados como cualquier reino cristiano, salvo que no conocían al verdadero Dios, dice de la Vega. Un libro pensando en la integración. Entonces, si ustedes se fijan en este grabado, que es del siglo XVIII, después, ¿no? ¿Ven las figuras que están a la derecha? Están vestidas. Son Manco Cápac y Mama Olia, que son los míticos fundadores del imperio incaico, del Tahuantinsuyo, ¿sí? De hecho, están señalando al fondo se está construyendo Cusco, la que va a ser la capital imperial, y le muestran eso a indígenas que están desnudos, ¿ven? O sea, vestidos a lo salvaje, que es el estereotipo europeo para hablar de los indios americanos, ¿sí? Entonces, ellos no están desnudos como los otros, ¿sí? Porque son la civilización. Entonces, este libro, digo, ¿por qué muestro esto? Porque este libro empezó a ser leído por los nobles indígenas en Perú, ¿no? En Cusco en particular, como un símbolo de orgullo americano. Somos descendientes de esta gran civilización, ¿sí? Y como parte de eso, cuando a fines del siglo XVIII viene la gran rebelión de los indígenas en los Andes, Túpac Amaru, el principal líder, llevaba el libro de Garcilaso, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando vencen a Túpac Amaru y viene la gran represión, los españoles no solo prohíben el quechua, por ejemplo, ¿no? O sea, el idioma indígena, sino que además prohíben este libro, ¿sí? Porque dicen, este libro le metió ideas equivocadas a los indios en la cabeza. ¿Qué pasa cuando se prohíbe un libro? Se lee más, ¿no? Entonces, toda la generación posterior de revolucionarios criollos
leyó al Inca Garcilaso. De hecho, San Martín, José de San Martín, cuando se quería poner una imprenta en Córdoba, dijo, el primer libro que hay que imprimir es los comentarios reales de los incas. ¿Por qué? Porque este es nuestro pasado, ¿sí? Y ahí se da una operación muy particular para pensar en los símbolos, ¿no? Que es gente descendiente de españoles, ¿sí? Como Belgrano, o de italianos, no importa, de europeos, ¿sí? Dice abiertamente, nosotros, descendientes de los vencedores de la conquista, sin embargo, tenemos que identificarnos con los vencidos de la conquista, ¿sí? Con los indígenas, porque en realidad América es indígena. No tanto los indígenas de su época, es una idealización del pasado incaico, ¿sí? Entonces algo muy particular, digo, voy cerrando, que es que esta es la única vez casi que hubo una dirigencia local con una idea de integración indígena. Si bien, sobre todo, lo que hacen es idealizar el pasado y de ahí toman el sol, ¿sí? Fíjense la siguiente imagen, por favor. Esta es difícil de ver porque es algo muy gigante y la foto no lo muestra, pero esto se llama la Tarja de Potosí, ¿sí? Es toda de plata y oro y mide como 1,50 m o 2 metros, algo así. No me acuerdo de altura, pero es gigante. Si uno, no, 2 metros no, perdón, 1,50 m. Si uno la ve de cerca, lo que ve es que es un símbolo de la libertad de América, ¿sí? Cuando Belgrano, en 1813, después de la batalla de Salta, entró en Potosí, la gran ciudad minera, ¿no?, del Alto Perú, que había dado de comer a Europa durante tanto tiempo, plata, básicamente, las damas potosinas le regalan esto a Belgrano, ¿sí? Que en el medio tiene un mapa de América, ¿sí?, como símbolo de la libertad. De acá no se ve bien, pero hay una imagen en el medio de la libertad femenina rompiendo cadenas, ¿sí? Y arriba de todo, si podemos ver la próxima, por favor, está esta imagen, que es un indio, un indígena, con el gorro de la libertad, dando un paso adelante, ¿ven? El pie está en el aire, el pie derecho. Bueno, esta es la idea del momento, ¿no? Que es, América es indígena, o sea, nuestro pasado, dicen estos criollos, muchos de clase alta, ¿no?, dirigentes, que dicen, es indígena. Hay un momento, esto después se perdió en la dirigencia argentina, no va a haber nada indigenista posteriormente, ¿sí? Es un momento raro, único, y la importancia de lo que les decía del gorro, ¿no?, como símbolo de la libertad americana, y después también de la República. Entonces, por eso no es en vano que Belgrano, años después de haber creado la bandera, diga, tenemos que tener un rey inca. No es algo que le vino de la nada, es algo que se fue gestando en los años anteriores, ¿no?, y que termina, ya no por obra de Belgrano, incluyendo el sol considerado inca en el corazón de la bandera, ¿sí? ¿Puedo ver la próxima? O ya no hay próxima. ¿Es la última? Bueno, entonces está bien, pensé que tenía una más. Bueno, entonces, lo que quería mostrar de este derrotero es, algunos de estos símbolos después se debilitaron como símbolos. O sea, el gorro de la libertad no fue lo mismo, después quedó como parte del escudo, el sol quedó como parte de la bandera y se fue perdiendo un poco este lugar de símbolos de guerra, ¿no?, símbolos que hablaban muy directamente a la gente en una época que había muy pocas imágenes que circularan, ¿sí? En cambio, lo que va a quedar en el centro de la escena, obviamente, es la bandera, el escudo también, pero sobre todo la bandera como el gran símbolo aglutinante de estas comunidades que se van creando como países en el siglo XIX. Un fenómeno que no solo es argentino en lo más mínimo, sino que se puede ver, hay varios países que uno va y la bandera más antigua está guardada como si fuera un tesoro, ¿no? Y eso tiene que ver con el peso que tienen, sobre todo para las comunidades americanas, esos aglutinantes, a falta también de otros símbolos que unan, ¿no? Son realmente símbolos muy importantes. Y uno puede hablar con gente que ha visto, ahora ya no tanto, pero gente que si estaban bajando una bandera, es una bandera en la escuela, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, etcétera, pararse, bajarse el caballo, digamos, es decir, darle un lugar sagrado, ¿no? Es decir, que prácticamente se vuelve casi un símbolo religioso, más allá de que esa bandera haya tenido, no religioso, sino como religioso, haya tenido cambios, incluso en el color, etcétera, a lo largo del tiempo, que ahora no quiero monopolizar la palabra. Así que lo dejo a Mario y después seguimos charlando unas cosas más. Bueno, gracias nuevamente a la gente de acá del Museo de la Democracia y bueno, por la invitación y por estar acá con Gabriel, que es cierto, nos conocemos hace unos años.
Yo, en realidad, iba a hablar un poco más del siglo XX. Él está hablando del siglo XIX cuando se construye toda esta simbología patria, y una simbología patria sobre la cual hay discusiones, pero no hay estrictamente conflictos. ¿Qué quiere decir con esto? A ver, se está en el medio de una guerra, por lo tanto, lo que está claro es que alguna simbología tiene que haber, aunque se discutan otras cuestiones. La cuestión de la bandera es una cuestión paradigmática, por ejemplo, muy clara, digamos, cuando Belgrano hace lo de la bandera acá, que no se confunda con que queremos independizarnos y nosotros queremos la autonomía. Esto lo dice el triunvirato. Pero avanzado, o sea, todo simbología, tiene a posteriori una historia que tiene sus vaivenes y que tiene también distintos sentidos. Si gente de mi generación, o un poco más joven, o un poco más grande, recuerda que acá, desde 1983, por lo menos, que fue, o sea, inmediatamente después de la derrota de Malvinas, hubo un descrédito bastante importante de todo lo que era la simbología patria, porque se asoció muchísimo con esa derrota y se asoció muchísimo con la dictadura militar. Entonces quedó como en descrédito. Después las cosas se fueron recuperando, pero hubo distintos momentos en los cuales esto mismo que se planteaba en ese momento fue adquiriendo distintos significados. Algunos terminaron siendo un poco más permanentes. Vamos a arrancar por uno, que quizás sea uno de los más antiguos y que tiene que ver con nuestra ciudad. Gabriel estuvo hablando bastante del tema de la bandera y Rosario, entre sus marcas identitarias, está la cuna de la bandera. Y la cuna de la bandera nació no en 1812, sino nació casi 50 años después, 40 años después en realidad, en 1852, cuando ya es ciudad. O sea, en ese momento es como que se busca una marca identitaria. Un hecho que tuvo su importancia, pero no el lugar no era importante. O sea, Mitre escribe la historia de Belgrano y cuenta este hecho, pero no cuenta, el lugar no era un lugar importante, no era algo, era un lugar, no era una ciudad, no era un villorrio, no era nada. O sea, no era nada demasiado importante, pero la entidad que se le busca a partir de 1852, que la ciudad empieza a ser cada vez más pujante, es decir, bueno, es una parte de la historia patria. Entonces, acá empezamos a contar una historia patria. Y ahí, bueno, lamentablemente no pudimos mostrarlo, pero muchos de ustedes conocen el escudo de la ciudad, ¿o no? El escudo de la ciudad, que tiene toda esa simbología, toda junta, fue hecho por Eudoro Carrasco en su momento. Después fue remozado en la década de 1960, fue hecho finalmente por Julio Banzo y por el municipio, y Julio Marc también fue uno de los asesores en esto, en hacer este escudo de la ciudad. Un escudo de la ciudad que tiene una mano, que dice ser la mano de Belgrano, con una bandera, una batería, tiene hoces, tiene cultivos, tiene el río, tiene barcos, tiene todo lo que tiene que tener la ciudad y toda la simbología de la ciudad. La ciudad puerto, la ciudad río, la ciudad abierta al comercio internacional, la ciudad que vende su producción al mundo desde la Argentina, pero también es la cuna de la bandera. Y un hecho bastante particular tiene esta ciudad de que es una de las pocas ciudades del mundo que tiene un monumento a la bandera. No es la única. Los monumentos de la bandera existen en otros lugares del mundo, pero generalmente son prácticamente monolitos. Un monumento de estas características no tiene ninguna. Y fue planteado prácticamente desde 1852 en adelante. Hay un libro que espero que aparezca dentro de pronto sobre toda esta historia de los distintos monumentos a la bandera que hubo. Pero querer consolidar esto fue una obra, digamos, y una intencionalidad que ya escapaba a el momento estricto de la guerra de independencia. Tenía que ver con fundar una identidad local también, por momentos, y una identidad nacional también. O sea, Rosario termina siendo una ciudad belgraniana. Yo estaba leyendo el diario que conservan acá, y es notable, es interesante para leerlo, y creo que lo puede leer cualquiera, que debería leerlo cualquiera, no solamente un especialista, ni mucho menos, porque tiene una frescura que no la tienen, si se quiere, toda la simbología que se creó alrededor de ellos. Está contando lo que pasa. Y lo que pasa no tiene la grandilocuencia que tuvo de a posteriori el relato sobre lo que pasó. No sé si soy claro. Él cuenta simplemente lo que está pasando, los problemas que tiene con los soldados,
los problemas que tiene de aprovisionamiento. Las cuestiones también de lo simbólico, Belgrano se ve que tenía bastante claro que había que agitar y que había que generar identidades con lo simbólico. Y en realidad, toda esta simbología, acá, bueno, acá esto de la cuna de la bandera se empezó a crear a partir de que Rosario es declarada ciudad. Pero hay un proceso bastante largo en el cual los símbolos patrios adquieren la importancia que adquieren. Y adquieren la importancia de ya cada vez más de consolidar cierta identidad nacional. Y adquiere una importancia nueva cuando aparece la inmigración. O sea, todo el ritual, casi todo el ritual patriótico, tal como lo conocemos hoy, o como lo conocimos hace algunos años, porque ha cambiado bastante, tuvo que ver con una política deliberada de finales del siglo XIX de decir, bueno, vamos a tratar de darle identidad a gente que es totalmente heterogénea. Y vamos a hacerla casi desde un punto de vista cuasi religioso. O sea, no importa tanto que el niño sepa estrictamente qué es lo que pasó, sino que sienta cosas. O sea, y eso son las ceremonias cotidianas. La promesa a la bandera que hacen los chicos, la jura, que es mucho más fuerte todavía, que empiezan a hacer los jóvenes que están en el servicio militar obligatorio. La jura a la bandera, jura hasta perder la vida. En un momento en el cual no hay guerra, pero no importa eso. Lo importante por ahí es tratar de generar esta identidad de un mundo y un país que estaba cambiando diametralmente con respecto a lo que era anteriormente. De aldeas terminaban siendo grandes ciudades, de una población más o menos homogénea desde el punto de vista, si se quiere, étnico, desde el punto de vista lingüístico, a una población totalmente heterogénea. Estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX. Esto es algo conocido por todos. Entonces ahí hay un nuevo sentido de la liturgia y un nuevo sentido de lo simbólico. Le comentaba a Gabriel hace un rato que estaba releyendo un libro que recomiendo muchísimo, es un libro ya viejo, pero que tiene total vigencia, que es La historia del himno de Esteban Buch, Hoy Mortales, si no recuerdo mal era el título. Y en un momento, bueno, él cuenta, digamos, algo que también es conocido, cuando el himno se le termina recortando un pedazo, con el gobierno de Julio Argentino Roca. ¿Por qué hace esto? Roca, por una demanda que hace la colectividad española. La colectividad española dice, bueno, escúchenme, están acá planteando una cuestión bélica que ya no tiene sentido, bla, bla, bla. Bueno, y se acepta esa demanda y se busca cierta reconciliación, empieza la idea de madre patria, que hasta ese momento no estaba planteada como tal, y por otro lado también dejar que ese himno sirva también para los inmigrantes españoles. Entonces ahí cambia un sentido y cambia el himno. O sea, se recorta un pedazo, es cambiarlo casi por completo en un sentido. Empieza también toda una política, insisto, deliberada, de inculcar lo simbólico, que va cambiando con el tiempo y va adquiriendo también distintos contenidos, distintos sentidos. Hay algo con las conmemoraciones que es fundamental, que es darle vida, o sea, crear rituales para que esa conmemoración sirva. Si uno deja una estatua en un lugar y no se explica para qué sirve y no se hace nada con esa estatua, pasa. La gente la mira y no pasa nada. Queda absolutamente indiferente frente a eso. Hay un cambio notable también, y salto en el tiempo, en la década del 30. O sea, en Rosario concretamente también es uno de los focos, uno de los lugares donde se propone un día de la bandera. Esto también es poco habitual en el mundo. En América Latina hay varios lugares que tienen su día de la bandera, pero no tiene la entidad que tiene en la Argentina, por distintos motivos. Hay un día de la bandera en México, pero que no es un feriado, por ejemplo, porque no hay unanimidad, ni hay... A ver, la bandera mexicana significa distintas cosas de acuerdo a la visión que se tenga sobre ella, porque ahí hubo dos procesos de independencia conflictivos entre sí. Hubo uno en 1810, que terminó derrotado, y otro en 1822, que fue exitoso, pero que fue contra, en muchos sentidos, del proyecto del de 1810. En la Argentina no está este conflicto. Entonces, se puede hacer un día de la bandera. Ahora, ¿cuándo se hace ese día de la bandera? Ese día de la bandera nació en 1938, tan cercano como eso. Un momento en el cual también se crean, se
se difunden y se crean distintas efemérides, no solo el Día de la Bandera. Pero el Día de la Bandera quizás sea uno de los más notables. ¿Y cuál es el objetivo? En un caso, para un sector, digamos, de las élites culturales de Rosario, tuvo que ver con afianzar cierta identidad y cierto proyecto, y un proyecto de monumento que nunca se terminaba, y que nunca se terminaba de hacer, nunca se terminaba, incluso en un momento determinado, de decidir cuál iba a ser el monumento, y que le daba esta entidad, digamos, de ser cuna de la bandera. Una ciudad que estaba demostrado que no tenía fundación, por ejemplo. Entonces, bueno, cuna de la bandera era una forma de darle una entidad antigua, que es lo que se busca generalmente, y una entidad que estuviera ligada a la historia patria. Esto por un lado. Pero también había otra cosa que fue un proceso que no solo fue acá, que era cierto temor a que la nacionalidad se cayera. Y esto es algo que tiene que ver con los 30 del siglo XX. Un temor más de una vez infundado a que, por ejemplo, el comunismo terminara con toda la idiosincrasia y con todo lo que tenía que ver con el modo de vida de la humanidad en ese momento. Un temor que, bueno, en algunos lugares derivó en totalitarismo como el fascismo, bueno, una historia bastante conocida, que derivó también en el franquismo en España. Y acá, en realidad, y hay un proceso similar en otros lugares, como en México, se quiso intensificar el ritual de la bandera y la adoración de la bandera con un día específico, precisamente para evitar, según aquellos que lo promovieron, que el sucio trapo rojo ondeara por las calles de las principales ciudades del país. Y en ese sentido, terminó poniéndose e imponiéndose un día de la bandera que no es el día de la fundación. Esa es la paradoja a veces de las efemérides, de los símbolos patrios también, ¿no? De que parece que querer significar algo muy evidente, muy concreto, pero pueden tener otros significados que parecen contradictorios entre sí. O sea, ¿por qué se elige el 20 de junio? Y la única explicación que se dio en ese momento fue que el 20 de junio está dentro del calendario escolar. No hay manera, digamos, acá. No, el 27 de febrero es imposible. Entonces, dice, bueno, vamos a hacerlo el 20 de junio. Y fue un proceso de discusión, realmente. Un proceso donde se discutió mucho. Así como se ha discutido también, si se quiere, los nombres de la calle, que también forman parte de la simbología. Entonces, me dedico mucho a la historia de la ciudad y nos hemos dedicado con un grupo de gente. Y esta cuestión de las grandes disputas que suele haber por esto. Disputas por los símbolos y disputas por esto que también es una forma de generar algún tipo de identidad mucho más débil, porque la calle es algo que se transita permanentemente y que nadie tiene una conciencia permanente de el nombre de la calle con lo que significa ese nombre, ¿no? Es muy raro eso. Generalmente es mucho más mecánico que un monumento, que una bandera, que otro tipo de elementos. Pero también la ciudad fue construyendo, y perdonen que me remita demasiado a Rosario, se fue construyendo también con una simbología que tiene que ver con Belgrano. Una de las calles más importantes se llamó Belgrano casi desde los inicios, de que se convierte en ciudad. Y tiene que ver también con alguien bastante posterior a Belgrano, que es alguien que efectivamente fue uno de los constructores del Estado Nacional ya, que es Urquiza. O sea, Rosario tiene características urquicistas. O sea, Urquiza es considerado el gran mentor de la ciudad desde que se la declaró él mismo ciudad. Y ahí también se construyó toda una épica sobre la ciudad a partir de Urquiza. Y a partir de nominar nominar a las calles con nombres urquicistas y a permanentemente decir por qué Rosario no tiene un monumento a Urquiza, que lo tiene pero muy pequeño, pero aparentemente siempre se discutió la posibilidad de hacer un monumento más importante a Urquiza. Pero que una de las calles principales se haya llamado, por ejemplo, 25 de diciembre, tenía que ver con el levantamiento de los rosarinos que apoyaron a Urquiza.
se llamó así, 25 de diciembre, 1 de mayo por la Constitución. Esa nominación que después fue discutida, no casualmente, en 1974, se cambió el nombre de la calle 25 de diciembre por Juan Manuel de Rosas, se hizo a propósito también. Entonces hay una discusión política. A veces, a ver, insisto, siglo XIX es un siglo, y esto lo sabe Gabriel mejor que yo, obviamente, es un siglo de guerra, de revolución, de guerra civil, un siglo violento, y un siglo que todavía la discusión no entró por un cauce estrictamente político, entendiendo la política por la discusión quizás más institucional. Desde 1853 en adelante, en realidad 1860, 1880, ya un poco se terminó todo esto, pero empezó la discusión política. Y ahí la discusión política estuvo teñida de toda esta simbología. Y la simbología también se impregnó de esto. Cuando a veces, yo recuerdo que varias veces gente del periodismo preguntaba, dice, bueno, ¿por qué se politizan los actos patrióticos? Todos los actos patrióticos son políticos. No hay posibilidad de escaparle a eso. Puede ser partidario, puede no ser partidario, pero son políticos todos. Nosotros en la ciudad de Rosario tenemos el acto del 20 de junio, es un acto tremendamente político. Nunca dejó de ser político, desde que nació el acto del 20 de junio prácticamente, y desde que nació el Monumento a la Bandera. El Monumento a la Bandera terminó siendo inaugurado en un momento en el que la Revolución Libertadora, que volteó al peronismo, quiso festejar algo, y festejó esto. O sea, a ver, es político. El presidente de la República, y la cuestión de que en la prensa uno lo puede buscar, por lo menos de la década del 60 en adelante, de que los periódicos y la opinión pública está expectante de que venga o no venga el presidente de la República, sea un presidente civil, militar, de facto, democrático, lo que sea. Pero está la expectativa. Y está la expectativa de qué va a decir en el discurso. Y a veces el discurso es formal, sí es que se puede ver un discurso formal, pero generalmente no es del todo formal. Si uno los lee, los ve atentamente, no son formales. También, una vez ante esta pregunta, creo que exageré un poco, pero de todos modos dije, bueno, pero a ver, ¿usted qué se está refiriendo? ¿En qué momento se está refiriendo que no hubo un discurso político el 20 de junio? ¿Se está refiriendo a la dictadura? Era absolutamente político. Era tremendamente política la puesta en escena que se hacía. Una puesta en escena que ya era vieja, no la inventaron ellos. Pero hay una puesta en escena, hay un discurso y hay una intencionalidad que va variando. O sea, va variando. Es interesante tratar también ver esa evolución de los actos del 20 de junio. El otro día hubo un acto y he escuchado por ahí decir, uy, se recuperó el acto del 20 de junio. Yo nunca vi que se haya perdido estrictamente. Pero incluso se dijo, y se lo escuché a algunos periodistas, bueno, fue un acto que no tuvo un discurso estrictamente político. Bueno, evidentemente lo tiene. Lo tiene y lo tuvo con toda una simbología muy fuerte. Y quizás mucho más fuerte que otros momentos. Entonces, a mí, por supuesto, me interesa muchísimo, y creo que es me interesa muchísimo sobre todo leer. A mí me encanta leer sobre, no me acuerdo, también un amigo me preguntaba, ¿qué te gusta leer de historia? A mí me gusta leer sobre el siglo XIX. ¿Qué te gusta investigar sobre el siglo XX? Pero bueno, contradicciones que uno tiene. Entonces yo lo leo a Gabriel, lo leo a todo, me encanta aparte, pero no me dedicaría a investigar sobre el siglo XIX, pero son gustos. Pero sí, me encanta reflexionar, me gusta así reflexionar y me parece, y esto lo planteo en forma abierta, acerca de cómo nos apropiamos del pasado y cómo nos apropiamos de un pasado que obviamente no vivimos a veces, en la mayoría de los casos, ¿no? Este pasado tan remoto que remite a las independencias, los momentos donde se empezaron a construir las identidades, es un pasado que no vivimos y es un pasado que está tremendamente matizado y tremendamente construido a lo largo de más de 100 años. O sea,
se fue construyendo y se sigue construyendo. ¿Y qué valores uno quiere representar con eso? ¿Y qué valores uno quiere reivindicar con eso? Seguramente va a haber distintos de acuerdo a las distintas personas, de acuerdo a las opciones políticas del presente. Hay muchísimas posibilidades. Pero hay algo que a mí siempre me sigue llamando la atención, que es cómo el éxito que tuvo un historiador que algunos lo denostan, pero en realidad en el fondo lo reivindican a su manera, que es Bartolomé Mitre. Él dijo, Belgrano y San Martín son los héroes, son los próceres indiscutibles. No lo dijo así, obviamente, no lo dijo así, pero ¿alguien lo interpretó así o lo dio a entender así? Lo cierto es que son indiscutibles. Uno escuchaba a Cristina Fernández de Kirchner reivindicar a Belgrano, uno lo escucha a Milei reivindicar a Belgrano, uno lo escuchaba a Hermes Wiener reivindicar a Belgrano. ¡Epa! ¿Qué hizo Belgrano? ¿Qué fue? Fue alguien tan... No importa que haya sido, o sea, hay una construcción de años y una construcción que hizo realmente muy exitosa. Y San Martín también es alguien indiscutible. Digo, no lo digo yo que sea indiscutible, ni pienso que sea indiscutible, se puede discutir a cualquiera y de todas las maneras posibles. Y una paradoja, que una vez lo hablábamos con alguien que va a estar acá, que es Marcela Ternavasio, y ella lo plantea en estos términos, ¿no? Que son los fundadores de una república, para Mitre, pero los dos eran monárquicos. Son esas paradojas, digamos, que suele ocurrir con las construcciones y los relatos de la historia y los relatos que prenden quizás más hacia lo emotivo, que no tienen una coherencia tan clara. Bueno, eran esta serie de cosas que queríamos plantear, y, en fin, a partir incluso de lo que ya había dicho Gabriel, ¿no? Agrego un par de cositas y de charla después abrimos. Breve. Me parece una cosa muy interesante pensando en esto que decía recién Mario de San Martín y Belgrano. Justo la otra vez que yo estuve en la charla acá también, hablamos del tema de cómo el 25 de mayo, el 9 de julio y los personajes de esa época no se discuten, ¿no? Es decir, que es lo único que hay como en un país donde todo se discute, lo único que nadie está en contra del 25 de mayo, ¿no? O hubo alguna ocasión, en un momento por esta cosa de Buenos Aires y Tucumán, y entonces si el 9 de julio era más de las provincias y el 25 de mayo más de Buenos Aires, pero esos son forzamientos que en realidad casi nunca se cumplieron porque ambas fechas se han festejado en todos lados siempre, salvo alguna que otra excepción. Y entonces es cierto que las discusiones sobre el pasado empiezan sobre un periodo un poquito después. No es que nadie discuta San Martín, como decía Mario, pero en general son figuras que están más allá y que todo el mundo intenta utilizar a favor, ¿no? Es decir, ahora, una cosa que, volviendo al tema del símbolo, que me parecía interesante es cómo en realidad también ha habido cambios, desplazamientos que después no triunfaron, que sí hubo disputas sobre eso. En el caso del rosismo, que Mario menciona Rosas cambió en un momento el color de la bandera porque el celeste está identificado para él con los unitarios, ¿no? Entonces hay una prohibición del celeste en Buenos Aires, pero que después proyecta a otras provincias, y entonces la bandera que usa es una bandera azul, blanca y azul, ¿no? Y de hecho no traje esa imagen, pero en el Histórico Nacional hay varias banderas que incluso tienen en los rincones gorros de la libertad, ¿no? Y en el medio un sol rojo. Y durante bastante tiempo se usó esa, mientras que sus enemigos, fueran unitarios u otros, seguían usando bandera celeste y blanca, ¿no? Entonces ambos tenían la misma bandera, pero en realidad no era la misma bandera, digamos. Es decir, tenía que ver con la disputa sobre el uso político de los colores. Sin embargo, después de la caída de Rosas, vuelve el celeste y blanco y eso no volvió a discutirse nunca. Es decir, no es que el camino es directo, ¿no? Y una cosa que a mí me parece interesante de la creación de símbolos también es que como algunos se convirtieron en símbolos no planeados, ¿no? Un par de ejemplos y termino. Uno es el caballo blanco de San Martín, ¿no? Para mí, que a mí me impresiona mucho, porque yo me decía, ¿por qué esa obsesión? ¿No? Los jueguitos, la charla escolar. Y en realidad hay un cuadro, no lo traje, pero lo pueden googlear, que es muy famoso, para los que no lo conozcan, La batalla de Chacabuco, también está en el Histórico Nacional, de Pedro Subercasó,
un chileno, se escribe Subercaseaux, ¿sí? Difícil de escribir, Subercaseaux, que era alguien a quien el Museo Histórico Nacional en Buenos Aires le encargaba cuadros, ¿sí? Para armar, digamos, para tener imágenes del pasado, porque ahí tiene que ver con lo que decía Mario. Había un problema también. Toda esta época de la que yo hablé, de la época iniciática de lo que es este país, tenía muy pocas imágenes y pobres, ¿no? Es decir, no había muchas imágenes. Nadie se puso a dibujar el 25 de mayo, ni el 9 de julio, ni las batallas, porque no había quien lo hiciera. Básicamente no existía artistas que hicieran esas cosas. Y además, la verdad, en la época de los acontecimientos, la gente estaba más preocupada por otras cosas que por ponerse a dibujar qué estaba pasando. Entonces, cuando lo que mencionaba Mario, cuando en un momento hay una idea de afianzar el Estado Nacional y contar la historia nacional, se encuentran con que no hay imágenes. No hay imágenes que cuenten el 25 de mayo, no hay imágenes que cuenten el 9 de julio, no hay imágenes prácticamente de las batallas hechas en ese momento. Y empiezan a imaginar cómo habrá sido. Y no hacen una imaginación completamente, inventiva, sino que se documentan, buscan, leen, y así van apareciendo algunas imágenes y algunas tienen un éxito brutal. El caballo blanco de San Martín, que nunca tuvo un caballo blanco, ¿por qué es exitoso? Porque Subercaseaux acude a algo que hacían los artistas europeos con Napoleón, por ejemplo, que es ponerlo en un caballo blanco porque el blanco resalta la virtud, el héroe, etc. Y de golpe esa imagen fue un hit, que nadie pensó que iba a ser así. Sin embargo, a partir de entonces la gente habla del caballo blanco de San Martín, ¿no? Y a mí me han preguntado 80 veces si tenía de verdad un caballo blanco o no, ¿no? O si cruzó los Andes como en ese caballo cuando sabemos que no, y que probablemente fue una mula buena parte del tiempo, pero es menos heroico, ¿no? Una mula que un caballo blanco. Bueno, y entonces esos son símbolos no planteados, ¿no? O una imagen, la imagen que terminó siendo canónica del 25 de mayo con los paraguas o sea, esa imagen nunca existió. En esa época la gente no usaba paraguas porque no existía la tela impermeable. Había paraguas, pero eran, digamos, no es que iban y se paraban una hora bajo la lluvia, ni tampoco llovió el 25 de mayo. Pero, ¿qué ocurrió? Que, fíjense, estas cosas a mí me encantan, que es que Vicente Fidel López, junto con Mitre, ¿no? El otro historiador que arma la gran imagen de la historia nacional, escribe un libro de ficción que se llama La Gran Semana de 1810, que él dice, es una ficción, él imagina que una criada encuentra unos documentos y cuenta lo que no se podía contar con los documentos que él tenía. Es la primera novela histórica, creo, de acá. Bueno, hay otras, pero... Y un artista español que se llamaba González Cotanda, que viene al Río de la Plata, lee eso y lo pinta. Sí, primero lo pinta un señor que nunca lo llegó a hacer, nunca lo llegó a publicar porque se murió en la Revolución del 90, la Revolución de la Unión Cívica. ¿Sí? Lo matan y hizo un bocetito. ¿Qué hicieron? Y después González Cotanda es el primero, que son señores con paraguas adelante del Cabildo. ¿Sí? Leyeron ese libro y lo llevan a la imagen. Y a partir de ahí empezó a haber un montón de cuadros copiando la escena. Uno le agregan gauchos, otro le agregan mujeres, y así, pero la escena de una multitud adelante del Cabildo se convierte en una escena completamente canónica, un símbolo de Argentina. Es decir, todo el mundo piensa el 25 de mayo a partir de eso. El 9 de julio no tiene un cuadro tan canónico, creo yo, es más la Declaración de Independencia, ¿no? Pero, digamos, son imágenes que después, a través del uso en la escolar, etcétera, se convierten en cosas tan fuertes que no podemos no pensar en eso, ¿no? Digo un ejemplo más para cerrar, que es, si uno piensa en el Cabildo abierto el 22 de mayo de 1810, es muy probable que si fue a la escuela no pueda pensarlo sin el cuadro de su mismo Subercaseaux en el año 1909, que imaginó cómo habrá sido, porque nadie pintó el cuadro, 100 años después, y esa es la imagen que muchas veces tomamos como una foto de ese momento. Y eso también se van convirtiendo en símbolos, porque uno piensa, si tiene una idea de lo que fue el Cabildo abierto el 22 de mayo, es muy difícil que lo piense sin ese cuadro. Hagan el ejercicio. Hoy uno entra a Wikipedia, está ese cuadro. Antes eran los manuales escolares. Es así, son imágenes pregnantes que se vuelven parte de la identidad local, nacional en este caso, ¿no? Y finalmente, para mí, un enigma que es interesante porque es distinto al de otros países, es por qué se convirtieron en símbolo de las fechas patrias dos edificios, ¿no? O sea, el Cabildo en el caso de Buenos Aires y la Casa Histórica en Tucumán, ¿no? Porque en general todo el mundo que fue a la escuela en Argentina dibujó eso. Yo dirigí el Museo del Cabildo muchos años y la gente decía, tantas veces lo dibujé, ¿no? Desde el jardín, y nos traían los dibujitos, y miles y cientos de miles de dibujitos de Cabildo. Yo conozco a la gente de la Casa Histórica, le pasa lo mismo, ¿no? Uno siempre dibujó eso. ¿Y por qué se encontró en un edificio el símbolo de una revolución, ¿no? Y de una independencia?
Eso no es, no siempre, en algunos países es, pero en otros no. O sea, eso yo no tengo una respuesta, pero es interesante cómo, digamos, es esa imagen la que se volvió una imagen que no hay nadie que no conozca, ¿no? Y lo interesante es que no siempre fue así, porque hubo un momento que el Cabildo lo demolieron, ¿no? Era a fines del siglo XIX, y la Casa de Tucumán, o la Casa Histórica, hay que decirle, ¿no? Porque si no está mal dicho, fueron demolidas, ambas, en un momento en que no importaba mantener los edificios. Y es recién en el siglo XX cuando dicen, no, tenemos que recuperar esto, y se reconstruye la maqueta de Tucumán y la maqueta del Cabildo, pero no son los edificios originales, son recreaciones hechas en la década del 30, ¿no? Entonces ahí hay algo muy interesante de cómo de golpe algo que fue simbólico deja de serlo y vuelve a serlo. Es decir, que no es que, que estos símbolos son inmutables, ¿no? Hoy lo parecen, pero probablemente aparezcan otros, y algunos vayan, como ha pasado, se van debilitando y van desapareciendo, ¿no? Eso. Sí, precisamente Subercasu, hay que darle el crédito, aunque no fue su intención aparentemente, pero de que las imágenes de nuestra historia del siglo XIX prácticamente fueron hechas por él, reinventadas obviamente, con base, con todo, pero realmente es un gran inventor de tradiciones, inventor en el buen sentido, ¿no? El creador. Me parece que lo del 10 de noviembre, perdón, es del 20 de noviembre, perdón, es muy importante por cómo algunos feriados, cómo algunas fechas llegan a coronar, no sé, el día de la tradición, porque después de la tradición como un poquito menos, hay algunos que no llegan a feriado, ¿no? Y hace poco pasó con Güemes, que es del 2016, 2017, no me acuerdo, y que de golpe ahora se convirtió en una fecha, digamos, top, ¿no? Y eso es interesante, pero el caso del Día de la Soberanía me parece que tiene una, digamos, es interesante políticamente porque fue una reivindicación del revisionismo histórico como reivindicación de la figura de Rosas, que había sido totalmente denostada en todo el panteón previo. Y ahí, digamos, yo me acuerdo en la escuela, cuando yo iba a la escuela en los 80 y se hablaba de esa fecha, pero no era como un festejo, era como discutible, ¿no? En todo caso, incluso los antirrosistas básicamente defendían siempre esa fecha como lo mejor de Rosas, entre comillas, pero claramente generaba un montón de problemas y discusiones y bueno, que en un punto se empieza a resolver en la década del 90 cuando Menem trae los restos de Rosas como forma de justificar el indulto de los militares, ¿no? Porque hace el discurso y a los 3 días dicen hay que olvidar los problemas del pasado, ¿no? O sea, y fue un momento simbólicamente muy fuerte, se abraza con el contraalmirante Rojas, ¿no? Que había bombardeado Plaza de Mayo, que para los peronistas era como una especie de cosa terrible, bueno, y entonces ahí puede traer a Rosas, ponerlo en un billete de 20 pesos, que ya no existe tampoco, y casi, y tiene un monumento en distintas ciudades del país, ¿no? Eso antes era imposible que ocurriera, entonces a partir de ahí eso abre el camino, creo yo, para que después de varios años pueda entrar esa fecha, que tiene otros condimentos, ¿no? Y que por supuesto todavía hoy creo que genera más polémicas que cualquiera de las otras. La de Güemes pasó sin ningún problema. ¿Cómo? Güemes no tiene billete, pero además no tiene cara porque no hay ningún cuadro de Güemes hecho en la época, ¿no? Que ese es uno de los grandes problemas que también tienen muchas figuras, que es que no tiene... Artigas nunca tuvo cara, o sea, la única vez era anciano, entonces Blanes inventó a ese Artigas fornido, recio, que está en la puerta de la Ciudadela, pero que no es la cara de Artigas, porque no hay retratos de Artigas en vida, ¿no? Lo mismo con Güemes y lo mismo con varias, no sé, Andresito Guacurarí, o varias figuras muy importantes que no les han tenido que construir una cara en función de relatos escritos, etcétera. Insisto, no son pura invención, pero en todo caso, bueno, y después uno ya no puede pensar en Artigas o en Güemes con la barba, etcétera, y sin embargo no hay ningún cuadro de la época, ¿no? Más que una pregunta es una reflexión, ¿no? Con respecto al tema de la simbología, ¿no? Porque creo que sí podemos tomar nuestras banderas, ciertos momentos históricos que lo transformamos en simbologías, ¿no? Ahora, a lo largo de todos estos años, nosotros tenemos realmente una colección importante en el museo que es privada, ¿verdad?
Y el otro día me tocó ir a Tucumán, a lo de los franciscanos, ¿no? Donde tienen, recorrí toda la zona y todo el lugar y me pareció espectacular, histórico, realmente para revivirlo muchas veces. Y uno de los escritorios, lugares que tiene ahí, dijo, acá se firmó el acta de independencia. Y lo tienen ahí con una maceta arriba, ¿viste? Y yo me imaginaba que en Estados Unidos eso no podría pasar jamás, ¿no? Me imagino en Washington con una ciudad imperial donde tenés que cruzar 7, 8 o 10 columnatas y llegar hasta el escritorio donde se firmó la independencia. Acá lo tenemos en un lugar donde había incluso goteras, ¿no? Y estaba ahí. O me pasó con el diario que está exhibido acá arriba, del diario de marcha de Manuel Belgrano, ¿no? Donde lo tenía una persona dentro de una carpeta, donde esa persona moría, ese documento iba a quedar ahí eternamente o por muchísimos años. Y como veo de muchos amigos que son coleccionistas, que tienen grandes departamentos, puedo decirte la espada de oro de Urquiza, que la he visto, la he tenido en la mano. Digo, entonces, ¿qué te quiero decir? Sí al concepto de la simbología, pero también creo que recién ahora la Argentina empieza a entender y amigarse con nuestra propia historia, ¿no? Recién acá Martín me decía, que tengo al lado, Martín me decía, ¿cómo es posible que en Europa vamos y nos comemos esos tours eternos que nos hablan de cosas que ni siquiera conocemos y movemos la cabeza pensando que lo que nos dicen es cierto y paralelamente desconocemos nuestra historia? Entonces la pregunta, después de este análisis y esta catarsis que hago de por qué razón no cuidamos estas simbologías que están ausentes todavía, están en manos de privados, digo, ¿ustedes notan que en estos ámbitos o en las universidades existe más interés en los últimos años por este tipo de simbología y este tipo de diálogos? A ver, acá estamos hablando ya más que de simbología de patrimonio, me parece. Y la cuestión del patrimonio sí es una cuestión peliaguda y en la Argentina es bastante particular. O sea, porque, a ver, usted estaba mencionando Europa y Estados Unidos, por decir algo, que también hay países de Europa que son bastante descuidados con el patrimonio, también. No toda Europa es igual ni todo. Pero en Occidente lo que se trata de conservar a veces es el edificio, ¿no? El edificio, el papel, lo que fuera. Si estuviéramos en Japón no es importante el edificio porque hay terremotos y lo que se conserva es la forma de construir. Hay un concepto completamente distinto de patrimonio. Yo creo que, sinceramente creo que sí, que se está revalorizando esa cuestión del patrimonio. Y me remito a un ejemplo que tiene que ver con la ciudad de Rosario particularmente. La ciudad de Rosario está, todavía hoy, por acá está algunas colegas mías que han trabajado en eso mucho más que yo, no tiene archivo, la ciudad de Rosario, no tiene un archivo. El único archivo personal también fue el de Vladimir Mikhélevich. Acá Agustina Prieto, que estuvo trabajando en ese archivo, me está dando la razón. El único archivo, es un archivo absolutamente caótico, pero es casi una especie de... sí, es impresionante, pero él se ocupó particularmente y personalmente de hacerlo. No hubo una política de Estado en este sentido. Es más, el Estado a veces, más de una vez, tira sus propios archivos a los contenedores. Perdón que haga esta referencia que la conozco bien de cerca, pero el archivo personal del historiador más importante que tuvo la ciudad en el siglo XX, que fue Juan Álvarez, estaba tirado en un contenedor. Y se encontró en el Museo de la Ciudad, tuve la suerte de verlo. Y ahora está ordenado, pero yo creo que ha empezado también.
Y digo, insisto, una ciudad que no ha revalorizado tanto su pasado histórico, porque creyó no tenerla en gran medida. Entonces, no lo valorizaba. Y ahora, si esta ciudad puede hacer esto, digo, Buenos Aires ha sido más conservadora. Eso, Gabriel me desmentirá o no, pero ha sido más conservadora en estas cuestiones. Pero yo creo que sí, que se está revalorizando esta cuestión del patrimonio. Que esto no necesariamente el patrimonio se traduce en algo simbólico. A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Todo depende de un montón de cuestiones, ¿no? Pero yo creo que sí, en ese punto. Obviamente que todavía falta y obviamente no. También el aporte privado es muy importante, que no lo hay. O sea, no lo hay en la medida que lo puede haber en un país como Estados Unidos, el aporte privado. Se destruyeron casi toda una cantidad importantísima de mansiones de Boulevard Oroña. Y se pusieron edificios. Aproximadamente entre los 60, sí, pero ya incluso con la época de Carballo empezó esta cuestión, ¿no? Pero es una cuestión de esta ciudad que tiene esta cuestión también como parte también de su identidad, de crear y de destruir y crear permanentemente. Es cierto, hay contradicciones y tienen que ver sobre todo con lo edilicio, y ahí hay una cuestión que tiene que ver con el negocio inmobiliario que es difícil de manejar. Pero a lo que me refiero es a esto otro, que sí en una época no era conservado, que eran otro tipo de objetos. En eso yo creo que sí, pero bueno, son... Sí, digo, si uno entra en el tema patrimonial es muy complicado porque, digamos, justamente va y viene, ¿no? Es decir, yo creo que evidentemente cuando el mercado es muy potente y no hay regulación de algunas cosas, finalmente se lo lleva puesto. A veces no, ¿no? Depende de... Uno ha visto en distintos lugares de Argentina cosas que están mucho mejor. No sé, yo fui hace muchos años a Barranca Yaco, vos decís, donde mataron a Quiroga y está destruido el lugar, y ahora no estuve de nuevo pero me dijeron que lo mejoraron, y decís, además porque incluso conviene porque también genera recursos eso, ¿no? Porque un lugar así que llama al turismo, etcétera, no sé, pero cuando fui acá ya está, la antigua Santa Fe está buenísimo lo que hicieron, ¿no? De la recuperación de lo que fue la primera Santa Fe. O sea, y después pasás por otro lugar y está destruido y otro estaba fantástico. Y la verdad que habría que hacer como un mapa nacional y hay cosas buenísimas y cosas desastrosas a la vez. En general, lamentablemente, tanto en nivel municipal, provincial o nacional, siempre faltan recursos. La verdad es esa, ¿no? Uno va al Palacio San José, que es nacional, en Entre Ríos, y la verdad que ahora fui hace 2 semanas y necesitan urgente una inversión enorme de infraestructura, porque si no, las paredes se caen, ¿sí? Y eso pasa en conozco los museos nacionales bien, pasa en San Juan, y pasa en un montón de lugares de Buenos Aires también, digamos. O sea, varía mucho en función de quién consigue recursos y también en la apreciación de que eso es útil, ¿no? Y que eso tiene una utilidad más allá de meramente patrimonial. Y además yo creo que esos lugares que, digamos, son algo, arreglarlos es algo virtuoso realmente, pero a veces cuesta, porque generan cosas buenas. Es decir, si vos demolés un barrio entero y haces todos edificios nuevos, y bueno, después ese barrio es lo mismo que cualquier barrio de cualquier lugar del planeta, ¿no? Y no queda nada. Y en general la gente cuando va a cualquier lugar busca la zona vieja, a ver qué hay, etcétera. O sea, a mí no me cierra, pero eso necesitas Estado, porque no, digamos, obviamente el que va a construir le interesa construir la casa y listo. O sea, por eso son necesarias las regulaciones. Yo sé que no están de moda en este momento, pero realmente en este nivel, si no, es incluso sin mala intención. El que vende el terreno quiere venderlo al mejor, digamos, valor posible y así. Necesitas que hay zonas que se pueda construir y zonas que no. Ahora, yo creo que el patrimonio siempre va a ser algo muy bueno de conservar y de poner en valor, porque realmente genera cosas buenas, e incluso por lo que vos decías antes sobre los museos, así como efectivamente la escuela es clave para el tema de los símbolos. Los museos tienen algo que yo descubrí trabajando en museos, que no tiene nada más, que es la ilusión del pasado presente, ¿no? O sea, vos estás en el museo, estás acá y decís, esto lo escribió Belgrano. Este diario lo escribió Belgrano, o sea, o esta es la firma de Mariano Moreno, o esto lo usó San Martín, o esto lo usó Mariquita Sánchez, quien quiera, ¿no? Y eso te da la ilusión de que estás ante el pasado, cosa que no lo logramos ni en el cine, ni en la clase, ni en el relato oral. O sea, cuando vos estás viendo algo y decís, pero esto de verdad estuvo
que puede ser una ollita bollada del 2001 también. No digo que tengan que ser cosas de la... ¿no? O sea, cosas que hablan de un momento y un lugar. ¿Sí? Eso tiene una cuestión que va más allá de lo explicativo, que va a lo emocional. Y cuando vos llegas a lo emocional, llegás a un lugar en el cual es fascinante, porque la gente, cuando te pasan cosas, es más allá de que lo racional de una clase, ¿no? Por eso yo creo que la gente que no va a museos suele decir, bueno, los museos están destinados a desaparecer. No, no es lo que pasa en ningún lugar del mundo, ¿sí? Por eso necesitan inversiones, necesitan atención, porque funcionan. Funcionan porque todavía cumplen una función que no terminó. Van cambiando las tecnologías, van cambiando los intereses, pero puedo asegurar que siguen pasando cosas parecidas a distintas generaciones, ¿no? El tema es buscarle la vuelta siempre. Esto que está diciendo de que no sabía que iba a ser algo trascendental es muy interesante, digamos, me parece que es un contrapunto interesante tratar de, por eso remito también al tema de ver las fuentes a veces. Cómo en el momento que se hizo determinada cosa, no pensaban necesariamente que iba a ser tan trascendental. No sé si Gabriel coincidirá conmigo, pero nosotros en la Argentina tenemos un cine histórico bastante malo en general. A mí no me gusta el cine histórico argentino en general. Hay algunas cosas, pero son excepciones. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, cuando hacen cine histórico, y todavía en casos relativamente recientes también ocurría, impostan de tal manera como si fueran a hacer algo para la posteridad. Y no saben, en realidad. Tendrían que jugar un poquitito más los actores y los guionistas para hacer ese tipo de cosas. Hay excepciones totalmente. Yo recuerdo la película Revolución, por ejemplo, hay una serie de juegos que rompen con todo eso. Pero es interesante ver eso también, cómo a veces el protagonista de ese momento lo ve como algo, no digo cotidiano, puede ser algo excepcional, pero tampoco tan trascendental como después se construyó, ¿no? Y eso me parece un contrapunto muy interesante para trabajar en el aula, en los museos, en un montón de lugares, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Solo agregaría que justamente lo que va cambiando también es la demanda social de historia, ¿no? Algo que ya la otra vez en el otro encuentro habíamos hablado, que es, van cambiando las preguntas y entonces vos vas leyendo los mismos documentos, los mismos episodios, pero empiezan a cambiar los problemas, ¿no? Y digo, el tema del lugar de las mujeres, digamos, después de todo el movimiento feminista de mediados de la década anterior, ¿no? 2015, por ahí, es tremendo como cambió en el aula. O sea, empezó a haber una demanda y no había textos a veces para cubrir. Y decir, bueno, ¿y qué pasó? ¿Y por qué no? ¿No? O sea, como si fuera un ocultamiento, que efectivamente lo era. O sea, no sé si necesariamente maligno y pensado, pero sí, de hecho, y este término de moda ahora, invisibilización, pasó en su momento con los africanos, pasó con los indígenas, todo eso se fue reincorporando. A veces se reincorpora como pasa con toda reincorporación, a veces un poco románticamente o con cierta idealización, ¿no? O a veces incluso sobre representando, pero es interesante y yo creo que se ha roto un poco la idea del crisol de razas, el sentido de solamente un país de inmigrantes, donde había algunos criollos previos, sino que se ha problematizado mucho más, incluso por lo que veo a nivel escolar, que es donde se juegan las batallas más importantes, y eso me parece súper importante. Y siempre aparecen excepciones previas, por ejemplo, el director y creador del Museo Histórico Nacional, digo porque trabajó ahí, Adolfo Carranza, él, por ejemplo, tuvo un libro que se llama Patricias Argentinas, de 1902, donde justamente que rescata Remedios, Escalada, bueno, a Mariquita Sánchez, etcétera, etcétera, pero por ejemplo la que cosió bandera no está, como tampoco estaba María Remedio del Valle, que ahora es una figura muy reciente, ¿no? O sea, y que obviamente no tiene retrato, o Juana Zurduy, así, ella ya estaba. Pero quiero decir, es como que ese panteón se va construyendo a medida de las necesidades. Que haya un billete ahora donde está Belgrano con Remedio del Valle, es impensable hace no tanto, ¿no? Eso me parece un cambio muy, muy notable. ¿Qué va a pasar con eso? No sé. Pero claramente estamos parados en otro lugar con la misma historia, ¿no? Y también se van desempolvando otras historias. Y yo creo que eso es algo súper sano, o sea, y buenísimo. Y es una de las razones por las cuales hacer historia siempre está vigente. Uno dice, historia, ¿para qué de nuevo? Y bueno, porque claramente no es la misma. No es la misma la que yo estudié, la que se estudió después, etcétera, ¿no? O sea, todo el tiempo va cambiando. Muchas gracias.